Excelente, maravilloso. Aquí siempre estamos. ¿Cómo es que estamos? Claro, pero eso no es un término mío. Por si acaso, el Señor dice que estemos, ¿verdad?, gozosos, y que el gozo del Señor es nuestra. Amén, gloria a Jesucristo. Esta es una iglesia que a veces el cuerpo mío quiere venir un chin desanimado, y esta iglesia me pone pila. Gloria a Jesús. Tienen ahí su Biblia, ¿verdad?, en la porción del capítulo 20 de Juan. Aquí el Señor tiene, ¿verdad?, grandes cosas, grandes bendiciones para nosotros en esta tarde. Déjame mirar bien la hora para no pasar. Bueno, vamos de inmediato, por favor, a Juan, capítulo 20, versículo 24. Por favor, acompáñenme ahí. Juan 20, versículo 24. Dice así la palabra. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Padre bueno, Padre de bondad, Padre rico en misericordia, Padre amplio en perdonar, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por permitirnos venir a alabarte, venir a bendecirte, venir a glorificar tu nombre, porque solamente tú mereces todo el honor y toda la gloria. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos limpie, nos purifique, nos edifique en esta tarde, porque limpio por tu sangre es que tenemos redención, es que tenemos un reencuentro especial con el Padre Eterno. Señor, te pido que nos bendiga y que tu palabra penetre en nuestros corazones, haga nido en ella, y nosotros demos testimonio de que somos tus hijos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús aparece ¿a quién? A los discípulos. En la primera aparición que el Señor Jesús hace a los discípulos, Tomás, llamado Dídimo, ¿verdad?, que significa mellizo, dice la porción que no estaba adentro en el grupo con ellos. Tomás no estaba ahí cuando vino Jesús. De manera que así lo narra el verso 24 que acabamos de leer. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hermano, el hecho de que Tomás no estaba en la primera aparición que hace el Señor Jesús a los discípulos, este hecho es tomado, ¿verdad?, por ellos como que es una disciplina.
para con Tomás por la incredulidad que Tomás está manifestando, ¿verdad? Es una disciplina donde Tomás ha estado ateniéndose de recibir aquel maravilloso gozo, ¿verdad?, que han tenido los demás discípulos. Una experiencia de bendición, hermanos, tremenda bendición para los discípulos haber visto a su maestro, al Señor resucitado. De modo que ahora va a ser una tremenda experiencia maravillosa para Tomás. O sea, esta porción nosotros vamos a prestar la mayor atención, porque aquí nosotros vamos a aprender mucho hoy de la incredulidad de un hombre, el perdón del Salvador y la misericordia que siempre está disponible de Dios para con nosotros, ¿verdad? De manera que en esta ocasión vamos a conocer lo que sucede ante la aparición, cuando Tomás se entera de la noticia de que el maestro había aparecido a aquel grupo y él estaba ausente. Vamos a ver eso. Pero también vamos a ver lo que sucede con Tomás después de que, después de Tomás haber expresado su incredulidad. Y así vamos a ver también la reacción de Tomás, ¿ante quién? Ante la presencia del Señor Jesús. ¿Qué hace el Señor Jesús para con Tomás? El Señor Jesús viene a complacer. Oiga, ¿qué viene el Señor Jesús en ese momento? A complacer la petición de Tomás. Pero el Señor viene a complacer, a dar luz a Tomás, porque Tomás está haciendo una petición demasiado escéptica, que entendemos, ¿verdad?, como una persona que duda, una persona que desconfía. Esa era la actitud de Tomás. De manera que vamos a ver rápidamente, hermanos, tres verdades aquí. Vamos a ver la reacción de Tomás ante la noticia. Jesús aparece, ¿verdad?, para enseñar a quién, a Tomás. Y en tercer lugar vamos a ver Tomás ante la disciplina del Señor Jesucristo. De manera que si vamos de inmediato a ver la reacción de Tomás, ¿qué vemos aquí? Aquí observamos que Tomás recibe la noticia. Tomás recibe la noticia de sus compañeros después del Señor Jesús haber desaparecido de la presencia de los demás discípulos. Como podemos verlo al final, ¿verdad?, de este capítulo donde iniciamos. Dice, y uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Podemos imaginarnos, hermanos, la actitud de Tomás ante la noticia de que su compañero habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Él era uno del grupo, eran 12, él era uno. Podríamos decir que de primera intención, tal vez Tomás pensó que los demás compañeros a lo mejor se burlaban de él. Pudiéramos también decir que Tomás, al igual que hicieron los demás discípulos, porque la porción dice aquí, como la escuchamos ahorita, nada más no fue Tomás el que dudó. Ahí dice que los demás discípulos, cuando María Magdalena fue a avisarle, dice la porción que ellos no creyeron tampoco. No creyeron.
Pero ahora bien, hermano, el hecho es que Tomás, por segunda vez, por boca de sus compañeros, Tomás recibe la noticia de que han visto al Señor Jesucristo resucitado. Y que Tomás no había tenido la oportunidad en esas dos ocasiones de estar pendiente, presente, ¿verdad? Y diríamos que es lógico que Tomás se sintiera un poco defraudado. Tomás pudiera preguntarse, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Diría Tomás. ¿Qué está pasando conmigo? Ya los demás discípulos han visto al Señor. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué hace esto el Señor? Diría Tomás. Y esta actitud de Tomás frente a la noticia, ¿verdad? Es importante también, hermanos, tener un poquito de, vamos a decir, de defensa ante Tomás. Porque a Tomás le hemos puesto un título muy exclusivo. ¿Cómo es? Tomás el incrédulo. Pues ya nosotros hemos visto en la porción que sabemos, sí, que Tomás manifestó un carácter de incredulidad, pero los demás discípulos en un momento también. Hermanos, nosotros estamos alimentándonos, alimentándonos de la palabra para que no vengan esas dudas a nuestra mente, a nuestros corazones. Porque los demás discípulos también, cuando María fue a darle la noticia, ellos también dudaron. Si vemos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 10 en adelante, dice también cómo ellos dudaron. Veamos. Dice que yendo ella, María, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, o sea, a los discípulos, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11. ¿A cuáles? A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que le habían visto resucitado. El Señor Jesús conoce nuestros corazones. Podemos imaginarnos a estos discípulos eufóricos, vamos a decir, gozosos, como le dije, gozosos por haber visto a Jesús. Y Tomás sintiéndose excluido se sentía Tomás. Si vemos la porción en el verso 25, vamos allá en su primera parte de este capítulo, el versículo 25, en su primera parte, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Le dijeron a Tomás. Pero la respuesta de Tomás no se hizo esperar. Respondió al grupo de sus amigos, ¿verdad? Pero a lo mejor la respuesta que hizo Tomás, a lo mejor se dejó llevar por sus emociones,
se llevó de llevar por, qué sé yo, por el sentimiento del momento, porque no debió, ¿verdad?, de responder así. Y vemos que en ese mismo versículo, en el mismo versículo 25, vamos allá en la otra parte, en la parte B de este versículo que vimos, cuando ellos le dijeron al Señor, hemos visto, miren lo que le dice él en el mismo verso 25, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis manos en su costado, no creeré. Esa fue la respuesta rápida, hermanos. A veces cuando nosotros damos una respuesta rápida, sin pensar, sin orar, sin meditar, fácilmente cometemos un error. Y para eso Dios nos tiene aquí, para que todo lo que vayamos a decir, se lo presentemos a Él, hablemos con Él, para que Él tome dominio y no hablemos por las emociones, ni por el sentimiento. Si no metiere mis manos en su costado, no creeré. Aquí nosotros podemos conjeturar que Tomás puso de antemano objeción. Tomás estaba indispuesto en contra de las evidencias que el Señor había dejado de antemano a los demás compañeros. Y además, ya eso estaba, que lo sabía todo el mundo. Ya esa escritura estaban ahí ya, de que el Señor tenía que morir y tenía que resucitar. Tenía que padecer, tenía que sufrir, ser sepultado y al tercer día resucitar. Además, podemos notar aquí, hermanos, podríamos decir cierta terquedad. Sí, cierta terquedad en esta actitud que asume, en esta acción que asume Tomás. Tomás no deja ni siquiera que los demás compañeros le expliquen. Tomás no deja que le expliquen. Y eso es lo que sucede, hermanos. ¿Sabe qué? Que cuando una persona, cuando nosotros nos encerramos, ¿verdad? Cuando nos encerramos de una manera como Tomás, tajante, intransigente, no pasan cosas buenas. Cuando nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad, cuando nosotros queremos que se haga lo que nosotros querramos, eso no es lo correcto. Tomás no hace una sola pregunta, sino que de manera tajante muestra su oposición intransigente al decir que si no veo con mis ojos, si no palpo, no creeré. Es como si él dijera, ya compañero, a mí no me digan nada más, no me hablen más de eso, hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer, con mis propios ojos lo quiero ver. Estamos mirando la actitud de Tomás. Este pronunciamiento de Tomás entonces nos lleva a nosotros al segundo punto que vamos a estudiar hoy. Jesús aparece para enseñar a Tomás. Ese es el segundo punto. Ya vimos el primero, es rápido, ¿verdad? Gloria a Dios, pero estamos mirando la incredulidad, ¿verdad? Eso es para que usted y yo no imitemos esa incredulidad. Jesús aparece para enseñar a Tomás. Por favor, discúlpeme, ¿me pueden pasar el saco? El tiempo de la aparición de Jesús. Gracias. Como podemos leer, hermanos, vamos al verso 26, por favor. Vamos al verso 26. Dice el verso 26, la porción, 8 días después. ¿Cuántos días? 8. Una semana después estaban otra vez sus discípulos dentro. 8 días.
Tomás, por incrédulo, triste, desesperado. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué le dijo? Paz. ¿A quién? A vosotros. Pero vimos en la porción anterior que cuando María se apareció a los demás discípulos, tampoco ellos creyeron, ¿verdad? Nada más no fue Tomás. Pero ¿qué le dice el Señor aquí a los discípulos? Paz a vosotros. Eso es lo que se llama un Dios de amor misericordioso y perdonador. Que no importa la actitud que tú y yo hayamos asumido de desobediencia en otro tiempo, Él está siempre presto para traernos paz, para perdonarnos. Eso lo sabemos nosotros como iglesia, pero el hombre incrédulo que anda acabando con su vida nunca va a entender esto. Paz a vosotros. Aquí podemos notar algo, hermano, que Jesús en esta ocasión demoró una semana. Una semana demoró Jesús para aparecer. O sea que Tomás, ¿cuánto tiempo tenía para meditar y recapacitar en lo que había dicho? Una semana. Una semana. Una semana tenía tiempo largo, ¿verdad? Aquí en la aparición observamos que Tomás se le ha dado un mayor tiempo para pensar en aquella buena noticia, hermano, la mejor noticia del mundo entero, la única noticia que le da vida al mundo entero es que Cristo resucitó. Ustedes se imaginan, no resucitó, pues fuera un solo horno, el mundo fuera un solo horno, un solo infierno. Pero esa es la gracia de Dios. Si vemos que duró una semana, bueno, el Señor cuando se le apareció a María Magdalena, no duró nada y ya se le apareció a los demás discípulos. Pero dura una semana para aparecerse a Tomás. Pero vemos que Tomás no manifestó ningún cambio de conducta. Hermano, Dios a nosotros como creyentes nos permite situaciones y nos va a permitir aflicciones y nos va a permitir necesidades, pero también nos da la gracia, el tiempo, el chance, la ocasión para que meditemos y confiemos en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, en ti persevera. No importa la situación, si perseveramos en Cristo, ¿cómo vamos a estar? En paz. Las razones, hermanos, que pudieran ser posibles para que Jesús se demorara, vamos a ver 2 razones, ¿verdad?, en las que pudiésemos nosotros decir que Jesús se demorara una semana. Pudiera ser para darle tiempo a Tomás de reflexionar. Pudiera ser, ¿verdad?, para darle tiempo a Tomás de reflexionar sabiendo que él era el más incrédulo. El Señor Jesucristo sabe cuáles son los más incrédulos de los que están escuchando este mensaje ahora. Él sabe. El Señor sabe cuál es el más incrédulo de los que podamos estar aquí. Él lo sabe. Pero para eso es este mensaje. Para que tú como incrédulo que estás escuchando puedas ver la gracia, la misericordia, el perdón y la gloria de Dios como ha de manifestarse en Tomás
también ha de manifestarse en todos nosotros. De modo que la incredulidad que tú puedas tener no se compara con la incredulidad que manifestó Tomás. Pero también puede ser que el Señor durase esos 8 días para poner a prueba la fe, la paciencia de los demás discípulos. Puede ser por eso también, para que los demás discípulos también estaban un poco preocupados con Tomás, porque los discípulos ya le han dicho a Tomás que hemos visto al Señor, y Tomás, además de que no le está creyendo al Dios vivo que ya había escrito todo esto, pues los discípulos también se preocupan porque su compañero de faena no cree. O sea que los discípulos quieren que el Señor aparezca para que Tomás vea que ellos no estaban diciendo una fábula, que no era, ¿verdad?, una mentira. Y es por esto que vemos el lugar y las condiciones de esta aparición. Estos discípulos, ¿verdad?, que ellos se mantenían, mire, juntos. Porque los judíos religiosos era como, yo creo que andaban como, aunque yo no estaba en esa época a lo mejor grande, pero cuando Trujillo, que el que hablaba algo lo encarcelaban, que el que decía algo lo encarcelaban y lo ponían preso, pues después de la muerte de Jesús, pues los discípulos estaban tristes, dice la porción, llorando, y estaban en el aposento alto, ¿verdad?, meditando en lo ocurrido. Y dice la porción que estando ellos en ese lugar, por miedo a los judíos religiosos de que no fuesen, dice la porción que estaban con las puertas como cerradas. O sea, que había puertas muchas, no era una sola. Dice, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y dice la porción que estando la puerta cerrada, el Señor entra y se le aparece. Estamos mirando el Dios que le hizo, que dijo que se hagan las estrellas. El Dios que de la nada crea todo. Pues Él no necesita que le abran puertas. Él está donde quiera. Y Él quiere entrar de esa misma manera como entró a aquel lugar donde estaban los discípulos, sin pedir permiso, porque Él es el Dios y Padre Todopoderoso. Él quiere que tú le dejes entrar. Que si tú escuchas este mensaje y no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que tú le dejes entrar. Él entró a la casa porque Él tiene autoridad sobre todo y tiene autoridad sobre ti. Pero Él te está diciendo de qué manera, de qué forma Él puede entrar en tu vida. Porque Jesucristo no entra en los corazones contaminados de pecado y que quieren seguir deleitándose en el pecado. El Señor Jesucristo quiere entrar en los corazones arrepentidos. De manera que Jesús, en esta aparición, es importante notar, esperó 8 días, como dijimos, ¿verdad?, para volver a aparecer. Pero también, en esta ocasión, que Tomás esperó, después de los 8 días, que Tomás estuviese presente. Porque Jesús muestra en esta situación que Jesús, así como ama a los demás discípulos, así como ama a sus creyentes, a sus hijos, también ama a Tomás. Además, hermanos,
Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, dice la palabra. Cuando a usted lo corrigen, cuando a mí me corrigen, a lo mejor nos ponemos como un poquito raro. Pero la palabra de Dios es clara. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando nos disciplinan parece que es causa de tristeza. Pero dice la porción que después da fruto apacible de justicia. Y esto es lo que el Señor hace ahora. El Señor Jesús quiere demostrar que su disciplina para con Tomás es para edificación, porque el Señor le ama a Tomás. Cuando el Señor te disciplina a ti, me disciplina a mí, es porque nos ama. O si usted y yo no disciplinamos a nuestros hijos y ellos haciendo lo que les parezca, no podemos decir que los amamos. Si vemos el verso 26, por favor, vamos allá, al versículo 26, se muestra cómo Jesús ofrece nuevamente el deseo de paz a este grupo. El Señor no está reprochando ahora en esta ocasión: oye Tomás, pero mira, pero yo creí que tú eras un siervo fiel mío. Oye Pedro, pero tú no le creíste a María Magdalena. Oye fulano, Jacobo, pero tú tampoco. No. El Señor no viene a censurar, el Señor viene a traer paz. Veamos el versículo 26 nuevamente. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba con ellos? Tomás. Llegó Jesús estando como la puerta cerradas, y se puso ¿dónde? En medio, y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Hermanos, ¿de qué es que está carente el mundo hoy, la sociedad hoy? ¿Es de paz? ¿Es de paz? Paz a vosotros, le dice el Señor a sus discípulos. Querida iglesia, nosotros pudiésemos imaginarnos la cara de Tomás, porque ahora estaba, dice el texto, que estaba con ellos. ¿Cómo estaría la cara de Tomás cuando el Señor se aparece así y dice: paz a vosotros? ¿Cuál sería la impresión de Tomás? Pudiéramos nosotros preguntarnos, que Tomás se preguntara a él y dijese: Tomás diría cuando vio a Jesús, eso es abordando nosotros, ¿verdad? O exponiendo yo. Tomás diría dentro de él: ¿para qué hablé? ¿Por qué fue tan incrédulo? ¿Por qué no creí? Hermano, el plan de salvación tiene todo esto incluido, con el propósito de que por difícil que sea la situación tuya, tú te mantengas firme, creyendo y confiando en Cristo. Qué tremenda bendición vemos. Lo impresionante del Señor Jesucristo. Porque al Señor Jesucristo, los discípulos no le dijeron al Señor Jesucristo que Tomás no había creído en él. No. María Magdalena no le dijo a Tomás: se lo voy a decir al Señor Jesús que tú no quieres creer. No. Es que ya el Señor conoce el corazón de Tomás, pero el Señor conoce el corazón tuyo y mío. De modo que si tú entiendes
que aparece algo de incredulidad en tu corazón, en tu interior, hoy es el día para que de la misma manera que Tomás quedó sin palabra, Cristo no quiere que tú quedes sin palabra, porque ya Él quiere que tú creas sin ver. Mira el verso 27, vamos allá, por favor. Vamos al versículo 27, por favor. Luego dijo a Tomás, oigan lo que le dice el Señor Jesús a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No sea incrédulo, sino creyente. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo seamos cada día. Creyente. Hermanos, miren las aflicciones. Dice la palabra que, ¿cómo es que la carne es como? ¿Fuerte o débil? La carne es débil. Ahorita puede venir una hambre a nuestro cuerpo que querramos dudar, ¿sí o no? Por eso el Señor nos permite que entendamos esto, para que no seamos incrédulos, sino creyentes fieles, no importando la situación. Aquí el Señor Jesucristo le reclama, mira, aquí el Señor Jesucristo no le está reclamando a Tomás, pero tú no leíste mucho la Biblia. Tomás, pero tú no viste todos los salmos y todo lo que yo dije. No, el Señor no le reprocha eso. Aquí el Señor le reclama a Tomás algo importante, y es que luego de mostrarle las evidencias que él quería, porque Tomás quería evidencia para él dignarse a creer. Miren qué Dios tan maravilloso tenemos, hermanos, El creador del cielo y tierra, de todo el universo. Mira cómo se digna a explicarle a Tomás, un simple mortal. Pero Dios también se ha dignado por ti y por mí, porque Él murió en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por usted y por mí. De manera que esta es la misericordia de Dios. Mira cómo se manifiesta, ¿verdad? Tomás quería algo para dignarse a creer, ¿verdad? Y aquí el Señor le hace entender a Tomás que la resurrección no era una fábula. Entonces, veamos el verso 27, por favor. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le reclama a Tomás? Lo que dice el verso 27 en su segunda parte. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esta lección para Tomás fue la más importante de lo que él había aprendido en su vida. Yo creo que Tomás había aprendido muchas cosas, pero como aprendió en esta lección, él no lo había vivido. Porque él sabía cómo había muerto el Señor Jesucristo y de la manera que había muerto. Ya hemos visto, hermanos, en el primer punto, la incredulidad de Tomás. Vimos también que Tomás tenía 8 días para recapacitar. Pero vemos en el segundo punto cómo el Señor Jesucristo aparece a Tomás. De manera que veamos el tercer punto. Tomás ante la disciplina del Señor.
con este concluir. Tomás se rinde ante el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que de igual manera alguien que no haya recibido a Cristo, alguien que esté viviendo de una manera de espalda a su Dios, a su Creador, hoy el Señor quiere que tú te rindas a Él, como lo hizo Tomás. Hermanos, es triste que hay personas que para recibir gracia de Dios, para recibir bendición, para llamarse hijos de Dios, tienen que esperar tanto. Tienen que pasar por muchísimas aflicciones y golpes que le da la vida. Golpes que le da la vanidad, golpes que le da el orgullo, golpes que le da la soberbia. Y luego de todo ese maltrato, entonces vienen como Tomás, arrepentidos. Para eso Dios nos trae aquí a nosotros, para que seamos sabios. Es seguro que en este momento Tomás, en aquel momento de la negativa de Tomás, luego al ver a Jesús, Tomás se sentiría como indigno. Se sentiría indigno. Es por esta causa que al momento de oír al Señor decirle que no fuera incrédulo, sino creyente, Tomás, ¿qué hace Tomás cuando el Señor le dice: y no sea incrédulo, Tomás, sino creyente? Veamos entonces el verso 28 para que veamos qué Tomás manifiesta. El verso 28 dice la porción: entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás no tiene otra cosa que no sea decir esto: Señor mío y Dios mío. Tomás ha reconocido nuevamente lo que él reconocía antes, viendo cómo los muertos resucitan. Hermanos, la incredulidad quiere cegarnos. Tomás había visto muchos muertos resucitados por Cristo. Pues entonces Cristo también ha de resucitar. El mismo poder que tiene para resucitar muertos, también tiene la potestad para Él vencer la muerte. Tú y yo no tenemos potestad para vencer el pecado. Tú y yo no tenemos fuerza para vencer el pecado. Tú y yo no tenemos fuerza para vencer la tentación. Para vencer eso, ¿donde quién tenemos que ir? Donde mismo vino Tomás. En humillación. Y ustedes y yo sabemos muy bien el versículo. Segunda de Crónicas 7:14. Ustedes lo saben igual que yo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Óigame, oiré desde los cielos. ¿De qué manera es que Dios oye desde los cielos? Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos apartamos. Hermano, mire, usted y yo no tenemos fuerza para apartarnos de la corrupción que hay en este mundo. Nosotros andamos así, mire, tenemos que andar así con la corrupción, los vicios, la arrogancia, toda la depravación. Si no es con la gracia y la fuerza de Cristo, nosotros somos arrastrados. Tomás reaccionó. Tomás reconoció que Jesús era su Señor, que Jesús era su Dios, y por lo tanto se rinde a Él ciegamente.
querido hermano y amigos que me escuchan, permíteme decirte algo. No hay persona que pueda resistirse al llamado de Dios cuando Él actúa y cuando Él te llama para que tú le sirvas. ¿Sabe qué? Permíteme decirte que cuando Dios habla, lo hemos dicho antes, que cuando Dios habla, la creación obedece. Dios habló para que se hiciese el universo. ¿Y qué se hizo? El universo. Dios le dio autoridad al mar para que se quedase en una posición. ¿Y qué se hizo? Lastimosamente Dios habla al hombre y el hombre quiere dominar el mar, dominar los astros, dominar las estrellas y desobedecer a su Dios. Dios mostró su amor y su misericordia a Tomás. ¿Verdad que Dios le mostró amor y misericordia? Esa misma quiere mostrarte a ti hoy. Pero para recibir ese amor y esa misericordia, tenemos que hacer como Tomás. Señor mío y Dios mío. Tomás, dentro de su interior, yo le agregaría, humanamente, no el texto, Señor, perdóname por lo que dije. Perdóname por dudar de ti. Eres tú el Dios y creador y sustentador de todo. Perdóname. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos hoy. Que le agreguemos a lo que Tomás ha dicho. Señor mío y Dios mío, perdona mi incredulidad. Perdona mi falta de fe. Perdona mi falta de entrega a la iglesia. Perdona mi